Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a mi tercer video sobre los 5 pasos para aprender a utilizar el tarot. En mi primer video te conté que esta es mi nueva forma de compartirte lo que sé sobre el tarot para que puedas empezar a utilizarlo como herramienta para tu día a día a través de 5 pasos esenciales divididos en 5 puntos, ¿sí? Hoy vamos por el tercer paso, que va a estar dividido también en 5 puntos, y este es 5 herramientas que te pueden servir para leer el tarot. La primera herramienta que te puede servir para leer el tarot es tener un buen libro. Hay muchos libros rondando para aprender tarot. Yo recomiendo Marian Costa, Jodorowsky, Young y puede que haya algún que otro más que pueda recomendar, pero luego se los puedo dejar en la descripción. Así que bueno, hay varios libros que rondan por ahí que yo podría llegar a recomendar. De hecho, pueden buscar también más videos en YouTube sobre recomendaciones de libros para aprender tarot. Hay muchos. Yo recomiendo sobre todo los que estudian el tarot de forma profunda, integrando conceptos de psicología. Sobre todo si querés aprender tarot evolutivo y no simplemente querés jugar a predecir, que también es una opción totalmente válida. Pero bueno, cuestión. Primera herramienta, poseer un buen libro, como por ejemplo Marian Costa, Jodorowsky, Young o algún otro que tengas recomendado sobre tarot. ¿Para qué nos va a servir este libro? No solamente para empezar a leer y estudiar el significado de las cartas, sino también para tenerlo al lado nuestro cuando estamos realizando lecturas. Este es un tema que a muchos tarotistas por ahí no les gusta, que es tener su manual o su libro al lado a la hora de leer las cartas, porque parece poco profesional. Pero en realidad esto no es para nada así, porque pensemos que cuando estamos aprendiendo las 78 cartas que posee el tarot, es mucha información y no tenemos por qué recordar toda esa información. Nunca y sobre todo al principio, ¿sí? Porque es mucho. Además, tener el libro al lado puede ser un gran aporte, porque imaginen que hay una información ahí que puede servir para la persona y descubrir algo que quizás en ese momento yo no estaba pudiendo ver o develar. No tiene nada de malo tener el libro al lado, ¿sí? Es algo que yo tampoco hago porque, a ver, al principio sí lo hacía. Cuando recién estaba aprendiendo tarot tenía siempre varios libros al lado, no solo uno, sino varios. Y la verdad es que estaba muy bueno, es una experiencia muy entretenida, sobre todo cuando le estamos leyendo las cartas a alguien que conocemos y que comprende que estamos en ese camino de aprendizaje con el tarot. Luego van a ir dándose cuenta que con el tiempo cada vez van a necesitar menos tener ese libro, pero al principio es esencial. Yo considero que es esencial tener un libro de tarot a la mano. Además, no recomiendo para nada guiarnos de este tipo de manuales que vienen con el mazo, que miren, es diminuto. Yo les voy a mostrar ahora lo que es un libro de tarot para mí completo. Mínimo de este grosor, ¿sí? Miren la diferencia entre tener este tipo de libro a tener esto, pequeñito. Este es un libro de tarot egipcio porque yo empecé leyendo las cartas con el tarot egipcio, entonces necesitaba un libro específico sobre la información sobre el tarot egipcio. Esto también es esencial. El libro que vayas a tener a la mano tiene que ser sobre el tarot que te compraste. Si te compraste un tarot de Marsella, tiene que ser un libro sobre Marsella. Si te compraste un tarot de Rider, debe ser un libro con información sobre el Rider. Entendemos que si bien hay una base del todo, que es de hecho el tarot de Marsella, ¿sí? Que es el clásico, una vez que aprendemos a utilizar este tarot podemos utilizar cualquier otro, necesitamos tener la información específica sobre el mazo que estamos utilizando, porque pensemos que cada imagen representada por un artista diferente, por un cartero diferente, por alguien con pensamientos personales sobre esa carta, ¿sí? Depositó esa información así. Entonces necesitamos esa información para entender qué es lo que nos quiso transmitir la persona que creó ese mazo. Hay que darle el mérito también a la persona que creó ese mazo y entender cuál era el significado que quería darle. ¿Sí? Una lectura no va a ser lo mismo si utilizó el tarot de Marsella o el de Rider White o el tarot de oro o el tarot de las brujas o cualquier tarot. ¿Sí? Cada persona que ha creado un tarot le ha otorgado su propio simbolismo y significado a esas cartas. Entonces hay que darle el mérito que se merece. Entonces, tener un libro a la mano sería la primera herramienta que yo recomiendo cuando estamos leyendo el tarot, para nosotros o para otros.
segundo paso, segundo tip o segunda herramienta que recomiendo para leer el tarot. Escribir. Escribir lo que me transmite la carta. ¿Cómo hago esto? Ya sea que estoy aprendiendo con un libro, ya sea que estoy aprendiendo con un curso, con videos o con información que estoy obteniendo de algún lugar en particular, es muy importante, y ha sido por lo menos para mí muy importante, el proceso de la escritura, de tener un registro escrito, ya sea en la computadora o en un papel, yo prefiero papel y lapicera, sobre lo que para mí, con mis palabras, significa la carta que estoy estudiando. ¿Por qué? Esto ayuda mucho a integrar la información. No solamente leer el libro y marcar incluso lo importante, sino escribir con mis palabras e incluso permitiendo que en ese proceso, mientras escribo, surjan mis propias interpretaciones de forma sutil. Ayuda un montón a adquirir la información. Incluso tener tu propio librito donde tomás notas sobre cada carta también está buenísimo para tener a tu lado cuando estás haciendo lecturas. Este es mi primer cuaderno donde tomaba notas sobre tarot. Lo tengo lleno. ¿Sí? Yo acá iba escribiendo todo lo que iba entendiendo de cada carta, para luego tenerlo a mi lado cuando hacía lecturas también, porque no solo estaba leyendo información sobre un libro, estaba leyendo mis propias palabras, mi propio análisis, mi propia reflexión. Y a veces no le leía tal cual a la persona lo que estaba leyendo, a veces leía yo y luego, cuando comprendía, le transmitía a la otra persona lo que me había llegado a través de esa información. Repito, nuevamente, una vez que ya tenemos adquiridos los significados, que tenemos un tiempo de práctica leyendo el tarot, ya no vamos a necesitar tanto tener estas herramientas a nuestro lado. Pero para personas que recién comienzan, lo recomiendo un montón y es una forma súper buena de seguir aprendiendo durante la práctica de la lectura. Tercera herramienta que recomiendo utilizar para leer el tarot. Esta es una herramienta que no es ni un libro ni un cuaderno, sino que es una herramienta que poseemos nosotros, que es la visión, la observación. ¿De qué se trata poner en práctica esta herramienta? Si no quiero tener un libro a la mano, si no quiero tener mi cuaderno de notas a la mano y en el momento no entiendo lo que una carta me está diciendo, utilizo la observación. Literalmente voy a describir lo que veo en la carta. Voy a poner un ejemplo con un tarot que es muy descriptivo, que es el Rider-Waite. Sí, esto lo puedo hacer con cualquier mazo de cartas, pero el Rider-Waite está bastante propicio para hacer este tipo de ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, me sale un 7 de oros. Y no sé lo que me está queriendo decir esta carta. Entonces, ¿qué hago? La observo y empiezo a detallar todo lo que veo. Ejemplo, veo a una persona que está observando 7 monedas y esas 7 monedas están en una especie de arbusto, planta, cosecha. Tiene en sus manos una herramienta con la que probablemente estaba cosechando y ahora está observando esa cosecha. Y cuando mira la cosecha, está mirando y ve dinero, ve monedas, ve oro, ve valor. Pero en su rostro se ve un poco afligido, un poco preocupado, pensativo. ¿Qué más? Veo que está en un paisaje abierto. Empiezo a observar toda esa información que me puede parecer relevante y que incluso puede ser muy relevante para la persona. Van a ver que cuando hagan esto van a empezar a notar que aparece más información. De repente me doy cuenta de que esta carta está hablando de algo material, de algo económico, de una preocupación, de algo que quiero que se mueva a nivel económico, de algo que quiero cosechar o de algo que ya coseché y que ahora estoy viendo los frutos. ¿O qué es lo que está pasando en esta carta? ¿Sí? La herramienta de la observación es una herramienta que está muy buena para comprender las imágenes de las cartas y es una forma también de adquirir información bastante sencilla y que incluso puedes utilizar durante la lectura con otros, ¿sí? Preguntarle a la persona, ¿vos qué ves en esta carta? Es un ejercicio muy entretenido. Cuarta herramienta, preguntar. La herramienta de la pregunta es una herramienta que nos va a servir un montón durante todo nuestro proceso con las cartas. Cuando le estamos leyendo las cartas a otra persona y no sé lo que me está tratando de decir específicamente una carta, por ejemplo, el Papa, ¿sí? Yo ya sé que el Papa significa búsqueda de sentido, búsqueda de guía, apertura de caminos. Sé que probablemente estoy buscando un sentido, pero ¿hacia dónde voy? Y me hago preguntas. Digo, ok,
le cuento a la persona de qué se trata esta carta y después le pregunto, ¿puede ser que en este momento de tu vida sientas que le estás buscando un sentido mayor a tus vivencias, que estés en búsqueda de guía o de conectar con tu guía interior? Ese sería un ejemplo de pregunta. Siempre es válido preguntar. Yo no tengo por qué determinar objetivamente lo que le está pasando a la persona con una carta, ¿sí? Porque piensen que una carta abre múltiples formas de interpretarse, múltiples formas de estar experimentándose en la vida de la persona. No hay un solo significado para esta carta, ni para ninguna. Todas las cartas poseen un significado amplio, profundo, simbólico, místico. Entonces, cuando le estoy leyendo las cartas a alguien y en ese momento no siento la certeza de hacia dónde se dirige esta carta o qué es lo que me está tratando de decir, puedo preguntar. Y mismo así me puedo preguntar a mí mismo cuando me sale una carta y tampoco estoy seguro de lo que me está queriendo decir. Por ejemplo, ¿qué me está preguntando esta carta? Me sale la carta de los enamorados. ¿Qué me puede estar preguntando a mí la carta de los enamorados, del encuentro, del amor, de la duda? ¿Cómo puedo asociar esta carta a mi vida en este momento? Y otra pregunta u otras preguntas que me puedo hacer. ¿Cómo me siento al observar esta carta? Hacernos preguntas es una forma muy interesante de aprender el tarot. La pregunta siempre tiene que estar presente cuando aprendemos tarot y cuando aprendemos cualquier otro tipo de herramienta o cuestión nueva en nuestro mundo. Preguntar es la forma más sabia de aprender, entender que hay cuestiones que no sé, que no descifro, información que todavía no integro en mi vida o que todavía no termino de comprender del todo. Entonces, pregunto a la otra persona, me pregunto a mí mismo, me anoto la pregunta. En algún momento la respuesta va a llegar. Herramienta número 5, que está muy buena cuando estamos leyendo el tarot, es la imaginación. Esta herramienta tampoco es un libro, tampoco es algo tangible, ¿sí? Es algo que yace en nuestra cabeza. Lo interesante de imaginar es que es una muy buena herramienta que luego nos va a ayudar a desarrollar nuestra intuición, ¿sí? Cuando estudiamos tarot, cuando empezamos a utilizar el tarot, la intuición es una parte muy importante. ¿Cómo puedo desarrollar la intuición? Hay muchas formas de desarrollar la intuición, pero la imaginación es una forma bastante entretenida de empezar a conectar con lo que intuyo, ¿sí? Porque estoy creando imágenes, estoy viendo imágenes en mi interior. Es muy similar a lo que sucede con la intuición. Nuevamente, voy a elegir, por ejemplo, dos cartas al azar, ¿sí? Tengo el 5 de bastos y el 5 de copas. Voy a imaginar una historia o un cuento o una situación con estas dos cartas, ¿sí? La primera y la segunda. Primero, parece que hubo una pelea, un conflicto, hay personas que están luchando entre sí. Ok, comienzo a imaginar o comienzo a intuir que hubo un conflicto, una situación de pelea entre varias personas y que hay una de ellas que resulta herida o que resulta excluida o que no quiere pelear, entonces se recluye y se va hacia otro lado y está mirando unas copas caídas. Ahí estoy utilizando la observación, pero también la imaginación. Cuando quiero conectar más con la imaginación, comienzo a imaginar este posible cuento, ¿no? Donde hubo varias personas que tuvieron una discusión, que tuvieron un conflicto de intereses o de ideas y alguien de ellos terminó herido, alguien de ellos terminó triste, se fue, se alejó y buscó su propio camino, ¿sí? La historia puede continuar, ese sería un ejemplo de lo que pudo haber sucedido. Yo no sé lo que significan estas dos cartas, pero solamente mirándolas y observando lo que está pasando, ya estoy empezando a desarrollar una historia, un cuento, por ende mi imaginación y por ende cada vez me acerco más a mi intuición. Podríamos sumar un montón de herramientas más, ¿sí? Pero estas son las que considero esenciales al principio y durante todo el proceso de aprendizaje con el tarot. Entonces tenemos la primera herramienta, un libro; la segunda herramienta, la escritura; la tercera herramienta, la observación; cuarta herramienta, preguntar; y la quinta herramienta, imaginar.